Desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, ¿cómo están este jueves 29 de enero del año 2015? Yo siempre agradecido de que ustedes me den la oportunidad de compartir este café con ustedes a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de estas emisoras que se enlazan todos los días para que usted no se pierda del Saborcito de la Mañana. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Recuerde siempre que usted puede ver nuestro programa también a través de www.cafeconvoz.org. Ahí puede encontrar la nota que se realiza después de hacer la entrevista a nuestro invitado, y también puede interactuar con nosotros a través de @cafeconvozni en Twitter, cafeconvozni en Facebook, y nos puede ver también durante todo el día en nuestro canal de YouTube Café con Voz. ¿Cuál es la posición de algunos sectores sindicales sobre el tema de la energía? Roberto González de la CST está con nosotros para hablar más adelante de este tema, porque el clamor es general, pero acciones concretas como marchas y protestas, ayer se hizo una, pero no hay una acumulación de fuerzas, como diríamos, para hacer presión al gobierno, al INE específicamente, al Ministerio de Energía y Minas, para que ese efecto de la baja del petróleo se vea traducido en los bolsillos de los nicaragüenses que pagan la tarifa de energía mes a mes. Recuerde que usted es parte de este programa marcando el 2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. ¿Gustan de café? Acompáñenme a tomarlo esta mañana. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble, mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. ¿Pero qué significa eso? Primero definamos qué son los embarazos en adolescentes. Embarazos en adolescentes son aquellos embarazos que se producen en una mujer que está en la adolescencia inicial o pubertad, entre los 10 y los 19 años. En Nicaragua, 25 de cada 100 mujeres embarazadas son menores de 19 años. Los embarazos tempranos son una forma de violencia. Nuestro marco jurídico establece como delito que una persona adulta tenga relaciones sexuales con una niña o adolescente menor de 14 años. Esto se considera violación, y si tiene 14 años y menos de 16, se llama estupro. Las adolescentes embarazadas menores de 15 años de edad tienen un riesgo de morir 4 veces mayor a causa de complicaciones durante el embarazo. El hijo o hija de la madre adolescente tiene mayor riesgo de bajo peso al nacer y malformaciones. También corre un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Para el padre adolescente es frecuente la deserción escolar para hacer frente a la manutención de la familia. También es común que tengan trabajos de menor remuneración que sus padres. Adolescentes que gozan de buena autoestima y tienen una adecuada comunicación familiar planean el inicio de su vida sexual. Para tener mayor autoestima, es necesario que tengas buena educación sexual, te informes y busques información. También es importante que no te dejes presionar de tus amigas o amigos a tener relaciones sexuales. Si decidís tener relaciones sexuales a temprana edad, comunícate con tu novia o novio, averigüen y usen anticonceptivos. La maternidad y paternidad debe ser una elección dialogada.
De elegirse, puede ejercerse con gusto, con información, sin presión, sin cortar las oportunidades y el desarrollo pleno de hombres y mujeres. No dejes que te echen la culpa. Informate. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, el presidente Daniel Ortega ocupó la tarima para pedir, entre otras cosas, que se concluya con el embargo a Cuba. Y además de eso, acusó a Estados Unidos de estar conspirando siempre contra Venezuela, y le dio espacio a Rubén Berríos, que es un independentista de Puerto Rico, para que éste concluyera su discurso en un acto que el presidente de Costa Rica, presidente Solís, calificó de inadecuado porque en los procedimientos de la CELAC se deben de respetar, y el presidente Ortega, como decimos en el buen nicaragüense, según Solís, se lanzó las trancas y le dio el espacio a alguien que no es un representante de un estado. Ortega le dijo que la voz de Nicaragua era la voz de Puerto Rico y la voz de Puerto Rico era la voz de Nicaragua, y que por tanto le pedía respeto en una situación compleja si lo tomamos desde el punto de vista de las relaciones que no son las mejores, ¿verdad?, entre Costa Rica y Nicaragua. Inmediatamente en las redes sociales y en los medios de comunicación que adversan al presidente comenzaron las críticas de meternos a pedir por otro país, meternos a pleitos ajenos, como decimos, pero el presidente Ortega reclamó el derecho de hacer con su espacio lo que mejor le parecía en esta cumbre. Ortega llegó en un avión privado nuevamente, y esa es una de las cosas que nosotros no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los presidentes viajan con sus aviones y tienen sus aviones presidenciales. El tema es que aquí no sabemos si el presidente tiene uno o no. Supuestamente, ¿verdad?, de acuerdo a la información que ha sido divulgada, ese vuelo cuesta más de $40,000, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ha aparecido en ese Air Panama, es el famoso avión que utiliza el presidente Ortega. ¿A quién se le rinde cuenta sobre estos viajes? ¿Cuánto valen? ¿Cuántas personas van? ¿Quiénes son los miembros de la comitiva? ¿Verdad? Ese es otro de los puntos que se le señala al gobernante. Pero bueno, falta de información siempre en relación a este tipo de cosas que generan inquietudes y generan críticas, que creo yo que debería ser un poco más abierta siempre la información relacionada a cuánta gente acompaña al presidente. Lógicamente que siempre está su esposa con él, una hija de él está siempre acompañándolo, un hijo de él. Ayer estaba Rafael Ortega y estaba también Camila Ortega Murillo, y se incluyó dentro de la comitiva a este independentista puertorriqueño Rubén Berríos, que estuvo hace unas semanas acá hablando casualmente de la necesidad de que Estados Unidos deje a Puerto Rico como una nación libre y soberana. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Sí. Buenos días, Luis. Luis, recuerdo cuando Corina Machado quiso hablar en la Asamblea de la OEA y se opuso el comandante Ortega y toda su gente rotundamente, ¿ya? Y lo que decís vos me llamó la atención. Veo al ministro de Relaciones Exteriores aquí en Nicaragua, en una reunión, un seminario, y en vez de estar allá, veo que está la Camilita, muy guapa la chavala, por cierto, la señora compañera Rosario, bueno, yo no uso ese término, y el otro hijo, y así en cualquier reunión de índole económica, yo no veo ahí al presidente del Banco Central, al ministro de Finanzas, al ministro de Economía, siempre está la familia, y eso, yo no estoy ofendiendo a nadie con decir eso, ni haciendo calumnia. Está la televisión, está internet, pero eso, a mí me tiene sin cuidado, pues no me molesta que haya hablado el delegado de Puerto Rico, independentista, pero acordate de Corina Machado, que fue un escándalo, pues, porque la mujer quería hablar y también tiene su derecho. Buenos días, Luis, te sigo viendo, este programa me gusta mucho, siempre estamos pendientes de él. Gracias por su llamada. Sí, son como diríamos
la conveniencia, ¿no? Corina Machado era imposible que hablara en la OEA y entonces Panamá le cedió el espacio y fue un escándalo. En este caso el presidente Ortega decide darle los últimos minutos de su discurso a Berrío y eso ha causado malestar, sobre todo, diría yo, en el anfitrión de la cumbre, que es el presidente Solís, que lo llamó al presidente Ortega a respetar los procedimientos, pero Ortega dice, bueno, pues la voz de Nicaragua, o mejor dicho, la voz de Puerto Rico es la voz de Nicaragua, y hemos decidido darle este espacio. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? Buenos días. Sí. Lo escucho, amigo. Sí, Hola. llamaba para decirle lo siguiente. Yo vivo ahí por donde Daniel Ortega. Sí. Y a las 7:30 de la noche yo tengo que pasar para ir a la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí no me dejan ni pasar. Yo un día de esto me iba a pelear con un policía ahí. Con 2 policías me iba a pelear ahí. A todo el mundo dejan pasar carros, dejan pasar todo. Y uno que va para pie para su casa, que vive ahí, que estamos encerrados como animales, porque no dejan pasar a nadie. Eso no se puede ser, ¿no? Bueno, gracias por su llamada. Tengo varias denuncias alrededor de este tema. La policía pide demasiada información a la gente que va caminando, sobre todo hay gente que trabaja por ahí cerca. Y hay comedores y hay lugares donde tiene que ir a comer uno o a compartir o simplemente hacer un mandado. Y es difícil pasar esa seguridad y diríamos nosotros pues que hay que respetar también al ciudadano. Sabemos que la seguridad del presidente pues debe ser un punto importante, pero a veces es excesivo. Y hay que tomar en cuenta la voz del ciudadano, amigos de la policía, que por cierto, me voy a cruzar otro tema, pero creo que es importante. Ahora hay una lista de medios de comunicación en la policía que pueden entrar a las conferencias y otros no. Me comentaban ayer amigos de radio que llegaron en la búsqueda de cubrir una actividad relacionada con una campaña de educación vial. Y en la entrada de Plaza del Sol, donde antes solamente se registraba uno, apuntaba su nombre y el medio que representaba y pasaba adelante, ahora está una lista en la que dice, usted no está aquí, no puede entrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues antes entraba, hacía una Winston que también está en la cobertura. Entrábamos libremente, se ponía Luis Galeano, Café con Vos, punto. Ahora resulta que hay una lista de medios de comunicación, vos sí, vos no, vos estás invitado, vos no estás invitado. Modalidad que va en detrimento de la imagen de la policía. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? Ok, buenos días, Luis. Yo estoy felicitándote por tu programa, hermano. Gracias. Hombre, fíjate que yo quería apoyar lo que decía el señor con la pasada de ahí de la casa de Daniel. Mira, hombre, yo trabajo por ahí y ahí tengo problemas todos los días, hermano. Fíjate que nos hacen dar la vuelta hasta Plaza España y yo voy por donde fue la Prolar. Ese problema que el señor dice es ciertísimo. Yo creo que el señor Daniel debería buscar un área donde no lo estorbe, güey. Porque ahí hasta para salir el hijo te bloquean la calle, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Aparte, y otro casito, hermano, es que tal vez toque el tema, no es un día de esto, sobre todo la policía, hermano. Ahora te paran y solo te ofrecen el depósito, y tal vez, hermano, andas legal, andas bien, y todo te dice, ayer estaba viendo un caso de entrada de los juzgados, el policía paró a un motorizado, como el muchacho se paró a 2 metros donde él lo fue a tratar, si parecía su papá, y ¿sabes lo que le digo? Te voy a llevar, mejor le dice, allá el depósito. Ahora ellos están como que abusando la policía de esa actitud de pegarte las cosas al depósito, o el negocio viene la policía con la alcaldía, porque para ir a sacar un medio allá al depósito es dolor de cabeza y dinero, Luis. Tal vez nos ha ayudado a investigar que supiéramos la policía está abusando. Para mí es un abuso, y yo le hago un llamado a la gente que no hay que dejarte, porque hay un abuso a la gente que ahora te ofrece solo depósitos. Gracias, Luis, buen día. Gracias por su llamada. No hay nada que investigar si todo lo hemos visto. O sea, la crítica sigue ahí, pero parece que se pusieron unos tapones en los oídos y no les interesa. Yo les he dicho, ahora la sensación que te da cuando vas por la calle, no sé si Roberto González, vamos a preguntarle si lo han parado ahí a él por la calle, la sensación que te da cuando das una vuelta y te va a parar un policía es que ya te da miedo. Te da miedo porque vamos a decirlo, qué jodido es lo que me voy a encontrar para multarme. Que el triángulo, que no, todo. Y al final lo que buscan es cómo multarte porque
lo que están buscando es llevarte el depósito y es una cuestión recaudatoria, parece mentira, pero son miles de millones de córdobas los que están sacándole a los nicaragüenses con esta actitud de la policía. Pero bueno, vamos a ver si más adelante le volvemos a dar una repasadita al tema que es importante porque tiene que ver con nuestra economía, con nuestra seguridad, con nuestra libre circulación. En el caso de los amigos que trabajan cerca de la casa del presidente, creo que hay que tomarlo en cuenta porque el derecho tuyo termina donde comienza el mío y el mío termina donde comienza el tuyo. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos estará con nosotros ya Roberto González, representante de la Central Sandinista de Trabajadores. Disfruta de Café con Voz. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Voz. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua CDNN 23 y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Antes de entrar con Roberto, tengo una información de último momento. Hoy se va a dar la elección de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio Americana, pero me han informado que Alfredo Artiles,
que es el actual presidente y quien tiene derecho a continuar en el cargo por un año más, porque las elecciones son por 2 periodos, no va a postularse al cargo nuevamente. Esto, de acuerdo a la información que me dieron, es porque, según la fuente, Artiles ha estado hablando en diferentes momentos sobre la no conveniencia de una reelección a nivel general, a nivel de país, y que por tanto reelegirse es ir en la línea o la línea contraria de lo que ha estado predicando. Así que probablemente hoy sea electo un nuevo presidente, hoy en la tarde, noche, va a ser electo un nuevo presidente en la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense. Alfredo Artiles, de acuerdo a la última información que tenemos, desiste de ser presidente por segundo año consecutivo para tener consonancia o concordancia con el discurso que ha mantenido en contra de la reelección a nivel de país. Así que lo tenemos de último momento. Vamos a ver si más adelante pues Artiles confirma la información o simplemente en la noche no lo veamos correr como candidato a ese cargo. Tengo otros mensajes por acá antes de entrar con Roberto. Le pedimos disculpas a Roberto, pero hay varios mensajes acá. Vamos a ver qué dice por acá. Dice lo siguiente: buenos días, Luis. Ante tanta arbitrariedad y denuncias escuchadas, el pueblo no se manifiesta. Estamos en nuestro pleno derecho de manifestarnos cívicamente, sin manipulación o inclinación política, y el gobierno está llamado a atender y dar respuesta a lo demandado. ¿Somos el pueblo presidente o qué somos? Eso es el punto de vista de nuestro amigo. Saludamos a nuestro amigo Monseñor Silvio Báez, que está pendiente siempre de Café con Voz. Un abrazo hasta donde esté. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo arranca el año? Primera vez que estamos en el 2015. El tema de la energía sigue dando que hablar. La posición de los sindicatos, o por lo menos de la CST, ¿cuál es al respecto? Hay una grita nacional, no hay sector de la población que no esté hablando de esto. ¿Ustedes cuál es la posición que tienen al respecto? Buenos días, Luis. Gracias por la invitación y a tu audiencia. Bueno, te miré entrar un poco fuerte alrededor de el presidente Ortega. ¿Qué te parece a vos? Yo respeto todas las opiniones que incluso adversen pues a nuestro gobierno y a nuestro presidente. Yo creo que esto debe ser una muestra de tolerancia también en la ciudadanía, en el país. Igual tenemos nuestro punto de vista. ¿Cuál es? Al respecto de los aviones, de los... Yo no veo que estas críticas se hagan a Obama, a Putin, a la Merkel, sí, a presidentes, pues, no por el tamaño de país o de capacidad, sino el hecho de que tiene que transportarse en condiciones de seguridad, pues. No puedo entender que Daniel llegue en bus, pues, ¿verdad? No, a ver, quiero aclararte que yo no he pedido que llegue en bus, ni he dicho eso. No, yo lo digo. No, está bien, pero cada personalidad que acabas de mencionar tiene un avión presidencial destinado, es del Estado, sí, del Estado de su país. En este caso, el presidente Ortega renta un avión. Bueno, desgraciadamente nuestra línea de bandera nacional... Estamos de acuerdo, renta un avión y nadie sabe cuánto vale, ¿verdad? Nadie sabe cuántos viajan y por qué viajan, decía uno de los amigos que llamó, sus hijos, su esposa, o sea, por eso ese tipo de cosas que generan algún tipo de reacción. Yo respeto esas observaciones, yo respeto esas críticas, pero igual estoy pues obligado también a dar nuestro punto de vista. De acuerdo, excelente. Sí, yo no he escuchado tampoco rendimiento de cuenta de los otros gobernantes, pues. Sin embargo, está bien, pues, hay que tomarlo en cuenta y vamos a trasladárselo al presidente, pues. Hay esta preocupación, presidente, para que la tome en cuenta, ¿verdad? Tenemos una llamada, espérame, no quiero hacer esperar al amigo o a la amiga televidente oyente. ¿Aló? Pero el tema principal es... Sí, la energía. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Adelante, amigo. Sí, el sandinismo en sus inicios, sí, buenos días, fue un sandinismo pensante, un sandinismo planeador, un sandinismo que verdaderamente reflejaba los intereses de las cantidades de personas que necesitaban una revolución. Pero hoy miramos, ¿verdad?, que el sandinismo cambió totalmente su estructura. Me parece que el panelista que tenés ahí es un hombre muy
muy inteligente, ¿verdad? Muy pensante, puedo verlo, ¿verdad? En su manera de, incluso de sentarse y de poder tomarla en consideración, ¿verdad? Las palabras. Y me extraña que gente como ellos sigan viendo las cosas de otra manera y no como realmente son. Yo pienso que el revolucionario sigue siendo revolucionario, y casualmente a causa de los abusos de los poderes de los gobernantes, no de otros países, porque aquí no estamos en otros países, aquí estamos en Nicaragua, y por lo tanto el presidente de nuestra nación tiene que tener un comportamiento de ejemplo para con esta nación. Entonces, ¿qué es lo que digo con todo esto? El compañero que está ahí presente es un hombre que sabe cuáles son los fundamentos y los reglamentos con que fue construida la revolución, y hoy se están viendo cosas adversas, hermano, que los primeros que tienen que hablar son los revolucionarios que les costó esta revolución y tienen que cuidarla. Esa es mi palabra. Sí, yo por eso digo, respeto la opinión del amigo que intervino en este momento. Yo no sé si, a vos te conta, Luis, yo no sé si otros tienen esa opinión, pero la posición mía como militante del Frente Sandinista, orgullosamente, y revolucionario, en estas condiciones de este nuevo periodo de revolución y de gobierno sandinista, me ha correspondido asumir un papel en representación de los trabajadores, obviamente de respaldo a las cosas buenas que nuestro gobierno hace esfuerzo por el país, por el pueblo y la gente. Como también hemos sido claros en nuestras observaciones y en nuestras críticas cuando han habido situaciones en las que funcionarios de nuestro gobierno en materia pues de la política pública, política económica y social que corresponde implementar, no se está correspondiendo entonces con los objetivos y con el planteamiento que el presidente de la República mandata, de tal manera que, por ejemplo, yo tomo nota como ciudadano y también como sandinista y como revolucionario de la observación o crítica que se está haciendo en cuanto al papel y calidad de servicio que está dando nuestra Policía Nacional. Es decir, eso es una actitud, es una ética nuestra de que toda observación y toda crítica que aquí se haga, nosotros tenemos la responsabilidad de dar nuestro punto de vista, como también de trasladarla a las autoridades competentes para que se tome en consideración y que se escuche el planteamiento de la gente, el clamor de la gente, como también se lo hacemos a nuestro presidente, ¿verdad? Presidente, la gente está pensando esto, la gente está inquieta con esto, la gente critica esto. Yo creo que es una manera de ayudarle a gobernar. Pues. De la policía, ¿te ha pasado eso o te han parado, te han multado en el último? No, lo que te digo pues es que hay mucha gente que se nos acerca y nos hace estos comentarios, pues. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, pues. Yo quiero ser honesto y quiero ser también objetivo. Sí. Así como hay buenos policías, servidores públicos, también pues hay observaciones alrededor de que a alguno de nuestros policías se le pasa la mano, pues. Es decir, en términos del trato. Sí, porque lo fundamental aquí no es que te dicen, lo fundamental aquí no es la multa, lo fundamental aquí es la calidad del servicio que prestamos, porque somos servidores públicos y yo creo que la imagen que la organización, la institución tiene va a depender mucho del comportamiento y la conducta de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que esa observación es válida retomarla y es válida trasladarla a las instituciones y a las autoridades que corresponden. Ojalá es que hubiese oído a organizaciones como la que vos dirigís, porque aglomerás un montón de gente, supongo que un montón de motorizados están molestos con que se les aplique una multa que no es la correcta, pues, y que lo lleven al depósito. Ahora están aplicándole el depósito a todo el mundo. Sobre todo el tema ese, pues, ¿verdad? No tanto tal vez te paran en la vía, te llaman la atención o te multan, pues, por último, ¿verdad? Sino que el tema ahora está vinculado a que vos y tu vehículo que te transportás, ¿verdad? Hay determinadas autoridades policiales que te dicen va para el depósito, y de acuerdo a la ley no pueden haber tampoco interpretaciones antojadizas. De acuerdo a la ley eso no está estrictamente establecido de esa manera. Entonces esas son las cosas que tenemos que ver cómo mejorar. Me gusta porque otro calientito el café. Vamos a ir a una pausa comercial con Roberto. Cuando volvamos vamos a hablar del tema de la energía, cuál es la posición que tienen los sindicatos alrededor de este tema, sobre todo la CST, porque la clama nacional es que baje la tarifa porque tiene que bajar. No hay manera de que se mantenga tal y como está. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido y te has vuelto grande,
Nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso, empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través de el canal de Noticias de Nicaragua y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Estamos conversando con Roberto González. Vamos a dedicarnos en este momento a la parte de la visión que tienen desde la CST del tema de la energía. Clama nacional, empresarios, comerciantes, periodistas, ingenieros, albañiles, vendedores de la calle, porque todos dicen la tarifa debe bajar. ¿Cuál es la posición de ustedes y qué van a hacer específicamente para apoyar esa grita? Porque entiendo que van en la línea de que se baje también. Sería absurdo que me dijeras aquí públicamente que no querés que baje, pero ¿qué van a hacer específicamente para apoyar esas demandas? Sin lugar a duda que acompañamos ese clamor nacional, pero yo creo que es importante compartir con responsabilidad lo siguiente. Los trabajadores desde el año pasado, particularmente la Central Sanitaria de Trabajadores y la coordinadora, en el marco de la crisis que hubo, de la sequía y toda la situación de la especulación que golpeó la economía popular, señalamos en ese momento que era urgente que impulsáramos un plan B, que no podíamos estar esperando que la crisis nos rebasara y que en todo caso las consecuencias iban a ser mucho más desastrosas, cerrando el año económicamente y socialmente. De tal manera que nosotros, inclusive aquí en este programa, comentamos esta propuesta de plan B, y dentro de ese plan B nosotros le dábamos prioridad a un punto que era el tema de la problemática energética. Todavía los precios del petróleo y los combustibles a nivel internacional no tenían los precios de los que hoy estamos hablando. Estaban en el rango de los 100. Y en segundo lugar,
planteábamos de que era un momento de reflexión profunda por cuanto teníamos que tomar decisiones en cuanto al tema de la matriz energética, en cuanto al tema del incentivo a la producción agropecuaria e industrial, sobre todo en el tema de la generación de inversión y empleo para el país. Ese era el razonamiento, digamos, estructurado de los trabajadores en 4 o 5 puntos que presentamos como una propuesta de plan B. ¿Qué resultó relativamente en un tiempo corto? Se abrieron mesas de trabajo entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos, en algunas ocasiones en conjunto, en otras ocasiones bilaterales. De tal forma pues que se fue preparando el trabajo de estas mesas y las agendas de estos temas, y dio como conclusión que se creó una mesa para ver el problema energético que lo presidía en aquel momento el compañero Rapacholi, que ahora pues pasó de ministro a ser asesor presidencial. De tal forma pues que fuimos tratando de ir empujando esto, nos reunimos también con el sector empresarial de cara a que estábamos teniendo un cierre de año difícil, también con el tema de los TPL y la pérdida de los puestos de trabajo. En ese debate, en ese acercamiento, se planteó la necesidad que se creara una política de estímulo, de tratamiento preferencial a la energía para el sector industrial, sobre todo de zona franca, que es mayoritariamente generador de empleo, que no competimos en América Central, somos el más caro en términos de tarifa. Todas esas preocupaciones las venimos trabajando. Hoy hay una información trabajando. que dice que Nicaragua tiene el costo más alto de Centroamérica actualmente. Sí, ¿verdad? Sí, lo es. Entonces, con todo este razonamiento, Luis, lo que nosotros, y nos decían en aquel momento que los planteamientos que estábamos haciendo, que qué bárbaro, que eso no encajaba, que no era posible, y ahora, pues, de alguna forma, vale decirlo, nos están dando la razón de lo que señalábamos con preocupación los trabajadores en aquel momento. Ok, ahora, sobre el tema ya en concreto en estas circunstancias, nosotros vemos que se habla de que tenemos un momento muy importante y beneficio alrededor de la baja de los precios de los combustibles y el petróleo a nivel internacional, que eso debería traducirse por lógica elemental a la rebaja del precio de la tarifa de energía eléctrica, que son los dos grandes parámetros que inciden en la economía, tanto de carácter global y nacional como la microeconomía, la economía popular. De tal forma pues que aquí uno de los grandes incentivos, y lo dejo claro cómo es en nuestro planteamiento, nosotros no estamos en contra del planteamiento de que haya una rebaja a la tarifa eléctrica o una revisión y un cambio en el pliego tarifario por INE, sino que lo que decimos es que si bien es cierto, tenemos este momento de beneficio, hay que entender lo que es un momento de beneficio también transitorio. No nos podemos desbocar, no nos podemos desesperar, porque mañana el boomerang es que pueden comenzar de nuevo los precios internacionales a subir. Esto es parte de la naturaleza del modelo económico capitalista que tiene periódicamente procesos de crisis. Entonces, qué irónico, ¿no? En medio de una crisis del modelo capitalista, estamos teniendo un beneficio como este que debemos de aprovecharlo todos los nicaragüenses. Pero hay un punto, hay un planteamiento. Solo termino la idea. Sí. Entonces, nosotros, nuestro razonamiento y nuestra propuesta es que debemos de considerar esto para cubrir 3 temas principales. El tema de la rebaja, sin lugar a duda, pero también creemos que debemos de considerar el tema de un tratamiento preferencial a sectores productivos en relación a la matriz energética y a parte de los fondos que están destinados, que estamos ahorrando en términos de este momento oportuno sobre los precios internacionales. Y en tercer lugar, trabajar el tema del costo de la vida, es decir, aquí baja de precios de los combustibles, baja de tarifa energética, baja de los productos de primera necesidad. Ese es el razonamiento de los trabajadores y es lo que estamos haciendo inclusive en la mesa del salario mínimo, que hoy continúan las negociaciones. En estos días nos reunimos con el sector empresarial, en estos días nos reunimos con INE también con David Castillo, precisamente para trabajar estos temas. Sí, vamos a reunirnos. Vamos a reunirnos. Y tuvimos un intercambio rápido, pero vamos a reunirnos porque queremos que esto también hacia la ciudadanía se le hable con transparencia y claridad, pues decir, sobre el pliego tarifario, este es el planteamiento, sobre la propuesta de rebaja de la tarifa de energía eléctrica, este es el planteamiento. Lo que yo he incorporado a la argumentación es que
otros sectores que con todo su derecho están haciendo este planteamiento, se establecen propuestas de porcentaje y todo eso. No crear falsas expectativas también, ni que nos rebasen esas expectativas, porque si se nos va de las manos el tema, yo creo que más bien la medicina va a salir más cara que la solución. Entonces, lo que nosotros decimos es que estamos obligados también, Luis, a honrar nuestras obligaciones, nuestras deudas. De acuerdo. Nosotros tenemos una deuda del subsidio que se le está dando a mucha gente, a miles de nicaragüenses de muy bajos recursos. Entonces, no podemos salir diciendo, no, busquemos la rebaja nada más y dejemos colgado también a otros sectores. Rebaja y las propuestas tanto los subsidios como de la producción. Yo insisto, producción, ¿por qué? Porque con la producción estamos teniendo la oportunidad de generación de inversión y empleo. Esa llamada telefónica. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Un cálculo en cuanto a la inversión nacional, ¿verdad?, y la inversión extranjera. ¿Qué piensa usted acerca de esa baja de tarifa para atraer la inversión extranjera? Porque la nacional es un 5%, creo yo, del COSEP. Entonces, al entrar la inversión extranjera, evidentemente hay generación de empleo. Es decir, esa medida, en cuanto como país nos conviene, creo que debiera ser considerada de inmediato, inclusive, pues, porque, digamos, usted es una voz que es escuchada en el gobierno, de donde sea, pues, de tal manera de que valorar eso, imagínense las implicancias positivas hacia toda Nicaragua, y eso hay que tomarlo en consideración. Sobre que si puede haber una alza en el petróleo, creo que ahorita no, es por lo menos este año avisor, pues posteriormente el año que viene se puede manejar de diferente manera la tarifa, ¿verdad? Pero veamos los beneficios, no solamente los beneficios de José, de Pedro, de Luis, sino a nivel nacional, que es lo que nos conviene. Gracias. Aprovecho la llamada del amigo solamente para plantearte lo que te iba a plantear antes de ella. 3 meses, dice el asesor presidencial, del primer trimestre. Los gurús internacionales de este tema dicen que el petróleo no va a pasar de $60 en todo el año, y por tanto estaríamos ahorrándonos por barril de petróleo como 40, si llegara a 60, como $44, porque el presupuesto de la República se pensó en $104. Sí. 3 meses es un tiempo exagerado. Bueno, ese es un tema que ha planteado sobre la mesa el gobierno, ¿verdad? Sí. Yo entiendo que las reacciones del sector empresarial, por ejemplo, han venido en función de que no están en desacuerdo en el uso diversificado de estos recursos que estamos ahorrando para que cubramos varios sectores, sino en el tiempo que se está planteando debe comenzar a implementarse ese beneficio. Entonces nosotros compartimos de que en la medida en que esto lo agilicemos más pronto, en esa medida también vamos a lograr ya implementaciones efectivas y vamos a lograr, obviamente... Pero 3 meses es suficiente, Lo que pasa es que el gobierno, yo lo entiendo, yo no soy representante del gobierno ni vocero del gobierno, pero lo que yo entiendo es que se han querido dar el tiempo necesario para hacer la cuenta, hacer los números y después no salir haciendo un planteamiento que después vamos a quedar mal, pues. Entonces yo creo que hay que actuar con responsabilidad sobre estas cosas, ¿verdad? Que si es más, que si es menos, no es mi tema fundamental. Lo que sí creemos nosotros, el petróleo ha bajado desde septiembre, Luis. Agosto, septiembre del año pasado. Sí, Luis, pero no podemos. La gente dice, ha bajado. No podemos salir desbocados tampoco, ¿verdad? Porque hay que tener responsabilidad. Pero yo creo que sí hay que acortar ese plazo. Hay que acortar ese plazo, pues. Yo invito a nuestro gobierno a que escuche, pues, este planteamiento, que no solo lo viene haciendo el sector empresarial, sino los diversos sectores sociales y los trabajadores. Nosotros compartimos ese planteamiento, como también compartimos que había que darse su tiempo también para hacer un planteamiento al país de manera seria y responsable y no sacarnos de la manga de la camisa cualquier tipo de propuesta populista. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenemos llamado o se nos cayó? ¿Aló? Hola. Bueno. Por ejemplo, nosotros venimos de reunirnos con la gente de las empresas de Zona Franca. Venimos a un recorrido
en la más grande ya llevamos alrededor de 12 encuentros, con aquel cuento de que iban a despedir grandes filas de despido de 30,000 y todo ese cuento que yo he dicho que se ha manejado inadecuadamente y que ha sido un mal mensaje para el país a nivel internacional, para la inversión y la generación de empleo. Pero en diciembre, ¿qué se hablaba, Luis, sobre este tema? De que debía haber un precio preferencial por la falta de competitividad en la región con otros países en el tema de las industrias de zona franca para 77 empresas del sector textil de zona franca, que son más de 100 empresas, pero que las textiles son 77. Entonces le dimos vuelta a todo eso y al final yo sentí también que el gobierno podía estar pensando que este era un planteamiento muy fuerte en términos de un tratamiento preferencial o de gran consumidor de energía, como se le ha dado tratamiento a otros sectores también. Entonces sí hemos insistido en que hay que aplicar una política de fomento para que se genere más inversión y más empleo. Entonces llegamos a la conclusión de que en vez de estar haciendo ese planteamiento así muy general, que se estableciera una política de incentivo, de tarifa preferencial a las empresas y a las industrias que deban venir a producir tela al país, porque al producir esa tela a más bajo costo, pues también entonces quien consume esa tela son estas industrias y el producto obviamente tendrá mejores posibilidades. Entonces, todos esos factores los hemos estado discutiendo, como que nosotros apoyamos el tema y lo apoyamos en el sentido de que haya más inversión y más generación de empleo en el campo, mayor valor agregado al proceso agroindustrial, por ejemplo, o el sistema de riego para que tengamos más cosecha, porque aquí el punto es que se habla de los rendimientos y se cuestionan los rendimientos y por qué en tal país se produce por una manzana tantos quintales y por qué en Nicaragua no se puede, porque todas esas condiciones tenemos realmente que valorarlas para poder tener una política económica dirigida a estos sectores y a estimular a estos sectores para que elevemos el rendimiento y la productividad. Dejemos pasar la siguiente llamada, la última, porque tengo varios mensajes, quiero leerlos, no quiero que los amigos digan, mandamos los mensajes y los lee. Adelante. Breve, por favor. A ver, buenos días. Sí. Buenos días. Adelante. Quería pues preguntarle, aló. Adelante, amigo, adelante. Al señor, a Roberto González, que si él y su amigo Gustavo Porras son eternos en los sindicatos, porque tienen más de 20 años y entonces no se cumplen los estatutos de los releos. Gracias. Gracias por su llamada, Roberto. Tranquilo. ¿Son eternos ustedes? Tranquilo, el día que los trabajadores decidan no tenernos, nosotros somos los primeros en respetar eso. Es más, yo comparto la opinión del televidente. Yo quisiera que saliera pues alguien y que nos diga, yo me voy a hacer cargo porque lo que yo tengo son un montón de clavos en la organización y el que quiera venirse a hacerse cargo de esta ferretería con mucho gusto. Acá está varios mensajes, los voy a leer porque no puedo dejarlos ahí. Roberto, quisiéramos verte que no solo hace observaciones a tu presidente sobre lo que afecta a la población, queremos verte en las movilizaciones a los trabajadores y con los trabajadores en las calles como lo hacía antes. Ese es uno de los planteamientos. Dice, ¿qué pasa con los trabajadores que tienen doble plaza en el MINET y no le dan oportunidad de una plaza a los nuevos maestros normalistas? Esto tiene que ver con si hay algún trabajador que ya está apto para jubilarlo completo. Creo que estamos cruzados con los mensajes. Espérame, quiero ver por acá. Señor, que tenés ahí, habla en desacuerdo con lo que corre en el gobierno, pero es otro de sus robots, dice. Vamos a ver, porque hay otro mensaje que dice lo siguiente. Buenos días. Buenos días. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién multa a los policías si ellos no cumplen con la ley, caminan sin cascos y sin cinturón? Claro. Y los policías de alto rango tampoco los multan, dice. Acá está otro mensaje que dice lo siguiente. Entonces, que digan cómo está la deuda con Caruna y que paguen en estos momentos de baja de los precios del petróleo. Acá está otro mensaje que dice, si en Nicaragua tuviéramos funcionarios capaces y honestos, no habría necesidad de que alguien ande representando a los demás. Es un hecho que tienen que bajar los precios porque la energía ha bajado. Si la energía bajó y el petróleo bajó, tiene que bajar todo como los alimentos. Acá otro mensaje que dice lo siguiente. Sería interesante conocer la trayectoria laboral del invitado. Asumo que un líder sindical tiene un empleo. ¿Él tiene un empleo o no? Hay varios más, pero creo que hay varios relacionados con tu labor y además de eso,
¿Por qué antes era bueno salir a las calles, dice un amigo, y por qué ahora ya no es bueno? Ayer había una movilización de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que llegaron ahí. Es decir, uno dice, ¿por qué Roberto González, por qué Gustavo Porras, por qué los otros sindicalistas no golpean la mesa como la golpeaban antes? Teniendo a la vista excusas, diría yo, a veces un poco fuera de lugar, para no responder a la grita de la población de bajar la energía. Con vos hemos abordado este tema. Pero ahorita no hago la pregunta porque creo que la gente siente ese vacío. Y mucha gente sabe no solo de la trayectoria histórica de Roberto González y de su papel que ha jugado transparentemente en todos estos años que hemos estado liderando y acompañando al movimiento laboral, al movimiento de los trabajadores, al movimiento sindical. Hemos sido fuertemente criticados también por el hecho de que hemos sido responsables en hacer observaciones y críticas a aquellas actuaciones y a aquellos temas que consideramos nosotros desde la visión de los trabajadores no han sido debidamente y correctamente tratados, con algunos incluso de nuestros hermanos funcionarios de nuestro gobierno. Hemos hecho llegar señalamientos, críticas y observaciones a nuestro presidente alrededor de lo que sienten no solo nuestros afiliados, de lo que también en la ciudadanía se nos acercan porque consideran que somos de las personas con los cuales podemos dialogar y conversar y creen que podemos trasladar estas preocupaciones también a nuestro gobierno, de tal manera que hoy no me ven quemando llanta, porque hemos asumido un compromiso de darle paz social y estabilidad a este país. Y eso ha costado mucho. Y yo sí lo voy a seguir haciendo, porque creemos nosotros que Nicaragua merece esa oportunidad de que seamos nicaragüenses, hermanos, que seamos tolerantes, que podamos, indistintamente de las posiciones que tengamos, pensar por Nicaragua. ¿Por qué otros lo pueden hacer y no podemos hacer nosotros? Otros se aprovechan mientras hemos estado matando. Yo creo no que vale la pena hacer una pregunta. A ver. No, Roberto, yo no digo que puntual. Yo no digo que no. Pero voy a hacer la pregunta puntual. ¿No vale la pena desde la CST hacer una movilización pidiéndole a la Asamblea, pidiéndole al gobierno, pidiéndole al INE que escuchen no vale la pena sin quemar llantas, digo yo, sin violencia, sin azonadas, sin nada de eso, o sea, simplemente una movilización para representar a la población. Para satisfacer tu preocupación y la de algunos teleaudientes. Hasta ahora hemos considerado agotar el proceso de gestión institucional confiando en que estas cosas pueden cambiar y pueden mejorar. El día que nosotros consideremos que puede ser necesario una movilización del músculo y la fuerza que corresponde a nuestra organización, no tenga la menor duda que eso podemos decidirlo hacer. ¿Todavía no vale la pena? Yo creo que en estos momentos podemos resolver las cosas por la vía institucional. Aquí ha habido mucho reclamo de que hay que darle fortalecimiento a la institucionalidad del país y nosotros somos de los primeros que hemos creído en ese planteamiento que la misma oposición incluso ha planteado, que hay que fortalecer las instituciones y la institucionalidad de este país, y en eso hemos confiado, de tal manera que en el momento que podamos considerar que es necesario salir a las calles, no tengas duda pues que está central. Mientras yo esté ahí encabezado por mí, no nos tiemble el pulso en esas decisiones y en esas cosas. Seguramente vas a tener a más de uno siguiéndote en estas palabras, vas a quedar grabado aquí. Y tranquilo, porque el punto también es que luego uno dice, ¿cuánto tiempo va a transcurrir para que valga la pena? La gente quiere respuesta, quiere soluciones, por eso, no quiere conflictos, quiere soluciones. Pero ante la falta de escucha, a veces vale la pena de repente montarse en una calle y decir, bueno, señores, ¿sabes qué? Lo que pasa es que uno perder de vista, y no puede ser ingenuo, que las cosas que también se pretenden hacer en periodos preelectorales. Pero esto no es político, Roberto. Pero lo contamina. Lo contamina. Yo te voy a decir, del tema, sí, yo respeto las posiciones. Esto es social, lo has dicho vos aquí mismo. Yo respeto las posiciones diversas en este país de todas las organizaciones y líderes y personalidades. Pero yo no me puedo quedar callado también, así como fue criticado el papel de la policía en una conferencia de prensa con CPDH y el delegado del PLI, que yo me voy a chupar el dedo de que no hay una intención politiquera alrededor de ese planteamiento. Pero te repito de nuevo, seguramente hay motorizados en la CST que están molestos con la policía y que son sandinistas y que están arrechos con la policía. Eso no podemos perder. Está bien. Gracias, Roberto, por habernos acompañado. Siempre sabroso el café
tomármelo con vos. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco siempre a su sintonía. Eso te quiere decir que la CCT es arrecha todavía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto?